¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Encantados hoy con dos personas que yo sé que la mayoría de ustedes conocen, por lo menos la gente de San Carlos, porque bueno, ya sabemos que este tipo de programa pasa a todo el país, ¿verdad? A través de YouTube y a través, bueno, de diferentes canales que les interesa todos los temas que tienen que ver con lo nuestro, con nuestro rescate de tradiciones y de costumbres. Y hoy tengo, bueno, ni voy a presentar a Gerardo Arias Rojas, que a veces hay gente que me dice que si este es el programa de él y que yo soy la que vengo y le acompaño, ¿verdad? La ayudanta. Exactamente, yo soy la ayudante. Entonces, y es muy interesante porque está muy vinculado al tema que vamos a tocar con don Hernán Santamaría Castro. Don Hernán Santamaría Castro es toda una institución, es lo que podríamos decir un ícono, ¿verdad? Dentro de lo que es la educación aquí en San Carlos, junto con don Gerardo Arias, con cosas sumamente interesantes. Vamos a ver, yo a don Hernán no lo conocía mucho, pero la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir con un grupo allá hasta San Juan del Sur, y imagínense ustedes en 2 días que no se podía hablar, todo lo que pude averiguar, y dije, don Hernán, al programa, ¿verdad? Definitivamente yo lo conocía, lo había visto, pero no con esa profundidad. Entonces, hoy vamos a hablar de temas que a ustedes les van a encantar. Bueno, a mí me fascinaron, ¿verdad? Como por ejemplo, que la semana laboral de educación, ciclo, ¿no? 5 días. Se hizo de 5 días. Y yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela que íbamos también el sábado. ¿Ustedes recuerdan? En la escuela y en el colegio también el sábado se incluía. Pero salió aquí, de la zona norte, de la cabecita de este señor, la propuesta que luego se extendió por todo el país y definitivamente pasamos a los 5 días, que es lo que siempre se ha utilizado. Me parece interesante porque los que no teníamos que ver con San Carlos hace años, estábamos dentro de una situación sin saber que este cantón maravilloso, de donde han salido tantas cosas, las ferias de la salud, los centros diurnos, un montón de cosas que nacen aquí. También todo lo que son las zonas económicas especiales y en fin. Entremos con don Hernán. Don Hernán, bienvenido. Muchísimas gracias, doña Ángela. Muchísimas gracias a mi colega Gerardo Arias. Y gustoso de estar aquí con ustedes compartiendo una de las tantas anécdotas que he tenido en mi campo profesional. Y lo que pueda, con muchísimo gusto, doña Ángela. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a empezar con don Hernán, porque después le voy a dar la palabra para que Gerardo nos cuente acerca de muchas cosas de don Hernán y que hicieron definitivamente juntos, ¿verdad? Pero permíteme saludar primero a la gente. Es que yo quiero Bueno, hacer... ahí démosle, ¿verdad? Yo quiero hacer referencia... Bueno, primero saludarlos, Hernán, un gusto. Ya ustedes oirán en el transcurso del programa las anécdotas que hemos compartido desde muy temprana edad. Éramos adolescentes de primero, segundo, tercer año. Pero yo lo que quisiera aprovechar es para agradecerle a tantísima gente que uno se encuentra en la calle y que lo felicita por este programa. O sea, yo no me imaginé el alcance y la aceptación, y eso nos hace sentirnos orgullosos, porque no es que seamos artistas, sino que a la gente no hay cosa que le guste más descubrir sus raíces, de dónde vienen, quiénes son, y con base en eso forjar un posible futuro. Y la historia de San Carlos es tan rica, como escribí yo, una historia casi perdida, y que precisamente en estos programas tratamos de rescatar. Gerardo, ahora que vos decís eso, yo hace un par de semanas estuve en Santo Domingo de Heredia. Yo amo todo Costa Rica, la he recorrido todo, y Santo Domingo de Heredia es un lugar extraordinario. Y un convivio, no sé, un montón de gente que acaban de abrir una soba muy especial en el pueblo, empecé a hablar con todo el mundo sobre la historia de Santo Domingo, y nadie la conocía, y cómo es el asunto, y quiénes fueron, y qué hacen. Y todo el mundo me decía, las raíces se van perdiendo, la gente no le va interesando. Así se expresaron los que estaban ahí, ¿verdad? Entonces me dice, si usted quiere saber algo, vaya donde está el historiador. Entonces digo, no, eso no puede ser posible. Entonces fue cuando más me alegré que nosotros aquí en San Carlos tuviéramos esta posibilidad, y durante tantos años, con un programa como este, poder hacer un rescate y una preservación. Porque no solo para nosotros desapareceremos, pero vendrán las futuras generaciones que van a decir, ¿y cómo era don Hernán Santamaría? ¿Cómo es esa historia de él? ¿Y cómo era Gerardo Arias? ¿Y cómo es esa historia de él? Y todas esas cosas que son la historia. Aquí tenemos a Limber Quesado, a un Freddy Arroyo, a un Emilio Vargas, a una Roxana Quesada, un montón de gente que se nos ha ido yendo. Padre Sancho. El Padre Sancho. Historias que van quedando y que por dicha que nosotros vamos amarrando. Así que vamos, don Hernán Santamaría. Don Hernán, educador. Vamos a ver. Yo lo vi así tan calladito todo el tiempo, y cuando empezó a hablar de un hombre, esto es un tesoro, ¿verdad? Don Hernán,
Usted como educador, cuénteme, primero hablemos de su familia, porque nosotros queremos mucho a los Santa María, Julio Santa María. Y yo conocí a su tío Amado Santa María, que era, yo siempre le he dicho a Emeterio, vos le robaste todo a Amado Santa María, porque era genial, ¿verdad? Sus historias. Las historias de mi tío. ¿De dónde viene su familia? Mi familia viene de don Samuel Santa María, que nos contaba mi mamá y los tíos que ellos, mi abuelo y mi abuela, bajaron de Tapesco y se arrancharon, como decíamos nosotros, en los Caimitos de Florencia, que está ubicado entre Florencia y Quebrada Azul. Ahí mi abuelo compró o cogió unas tierras y le fue dando a cada uno de los hijos. Amado primero, Amado estaba en la pura entrada de San Lucas, que llamamos nosotros. Ahí estaba Amado con su parcela, después estaba Juan y después estaba la parcela de mi abuelo. Más abajo, entonces, otra tierra. Ahí estaba mi tía Consuelo, mi tía Corina y mi mamá, doña Chinda Santa María. Entonces, así se distribuyó al principio la familia Santa María. Con el transcurso de los años nacieron los sobrinos, nacieron los primos y ya cada uno se fue yendo para su lado y tuvimos la gran dicha de poder estudiar dos primos. Víctor Julio Santa María, que él estudió en el Colegio Agropecuario de San Carlos, porque la vocación era agrícola, porque su padre Juan era cañero y era agricultor. Y el hijo de mi mamá, este servidor, tuvo la posibilidad de estudiar, y no quiero dejar pasar sin mencionar, pude estudiar gracias a una gran persona que llegó aquí a San Carlos y que se llama don Arnoldo Copper, el dueño del ingenio Quebrada Azul. ¿Cómo me ayudó don Arnoldo Copper a mí para que estudiara? Él, cuando en vacaciones, yo le ayudaba en el ingenio a hacer todos los mandados que hubiera que hacer. Y él me pagaba 100 colones a la semana mientras trabajaba en el ingenio. Me daba el seguro y me daba una botella de leche, que él a todo peón le daba una botella de leche. Y entonces, cuando me venía para el colegio, yo seguía yendo a retirar la cartulina con los 100 colones por semana que me servían para pagarle el pasaje a don Miguel Arce, que en paz descanse, que también nos ayudaba con la mitad del pasaje, y los otros gastecitos que uno necesitaba. Entonces, de manera que ahí están los orígenes de mi familia, y ahora ya se extiende por Santa Rosa y unos pocos en Caimitos quedan otra, y ahora Santa María, casi por toda la zona norte se encuentra la familia Santa María. Usted acaba de mencionar dos cosas importantes. Don Arnoldo Copper. También son historias que tenemos que rescatar y es una historia de la que nunca hablamos. Yo me acuerdo ahí que ya muy viejecito había unas lapas que bajaban. La primera vez que yo lo conocí a él hace bastantes años, vinimos a hacer un programa de facetas del terruño y había una lapa que bajaba y daba vueltas que se le paraban el hombro. Ajá. Le daba algo y la lapilla se iba, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera impresión. Y después ya me empecé a dar cuenta de cómo él se dio muchas de sus tierras, cómo hizo muchísimas cosas y cómo siempre colaboró con la gente y enseñó a los jóvenes ser trabajadores. Y de otro, don Miguel Arce, porque don Miguel Arce, como usted dice, les cobraba la mitad para que ustedes pudieran viajar. Y me imagino que habría gente que no le cobraba porque no tenían forma de pagar. Porque no podía pagar. Esa es la situación. Y de don Miguel y don Oscar Copper, quienes fueron personas que, o sea, si no hubiera sido por ellos, seguro yo no estuviera aquí, porque sencillamente ellos fueron los que me montaron la plataforma y gracias a Dios he podido llegar hasta donde, pero no para beneficio personal ni para orgullo personal, sino para las causas que gracias a Dios me he podido desarrollar. Porque ahora vamos a hablar, porque hay mucho que hablar, vamos a hablar del cooperativismo, de las raíces de esta misma gran empresa que se llama Copelesca, y que Copelesca no nació en Ciudad Quesada. Copelesca nació en el campo rural, allá en Florencia. Yo tengo ahí guardado el titulito. 100 colones era un certificado que había que pagar para ser socio de la cooperativa. Yo, siendo estudiante, yo pagué los 100 colones y tuve corriente de primera calidad, primero que los del centro aquí de Ciudad Quesada, porque se abrió
se abrió una situación de que los del Centro de Ciudad Quesada no querían a Copelesca porque la corriente iba a ser carísima. Siempre se dice lo Y mismo. Juan Merrey de Matamoros, pues con su corriente, pero con mucho problema. Barata, correcto, pero con mucho problema. Si hacía verano 3 días, se iba la corriente porque no había agua. Y si llovía, se iba la corriente porque se rompía la sequía y no llegaba. ¿Te acordás de la peseta de Chote? Todos son historias. Gerardo, ahora que mientras don Hernán está hablando, yo primero te imagino visualizando a Miguel Arce, ¿verdad? Porque vos sos una persona que conoces muchísimo de toda la historia y lógicamente al señor Copé, pero a un Miguel Arce que se nos fue recientemente, pero qué hombre, ¿verdad? Todo su trabajo maravilloso, su esfuerzo, su amor, ese cantón se ha formado en base con base a la solidaridad de personas como él. Ahorita voy a aclarar conceptos. Cuando hablo de la peseta de Achote, los bombillos de Juan Merrey de Matamoros, en la noche, cuando estaba en verano, parecían pesetas de Achote, ya no, eran colorados, ¿va? Luego, hoy hace 8 precisamente, tuve la oportunidad de visitar el ingenio Pinto de la familia Copper. Y muy dolorosamente la historia se va terminando, las etapas se van quemando y vienen nuevas posibilidades. Llegué ahí en una gestión y conocí a uno de los nietos de don Arnoldo Copper, Rojas, por cierto, hijo de una hija de, valga la aclaración, Carlos Ricardo Rojas. Y dolorosamente digo, la semana anterior se había cerrado para siempre el ingenio Pinto. Un ingenio de 80 años de historia, donde se le ayudó a tanta gente, donde se le dio de comer a tanta gente, para mala noticia, digo yo, para el dolor de los que valoramos el pasado, cerró sus puertas después de 80 años de servir a las comunidades. Es que son ciclos que se terminan y tal vez ciclos que concluyen realmente porque ya cumplieron, ¿verdad? Con lo que vienen a ser tanto apoyo, tanta cosa, y de ahí viene el mundo con cosas modernas, y es diferente, ¿verdad? Hay algunas cositas que uno tiene que entender. Por ejemplo, ya esa zona no son de vocación agrícola, ya los terrenos son sumamente caros. Entonces, nos contaba Carlos Ricardo que él de Grecia recibe 10,000 toneladas de caña y de San Carlos llegan 40,000. El costo en sí del transporte, el daño que el problema que causan en la calle, y después dice que en Grecia van los inspectores del Ministerio de Salud atrás de los chapulines. Si no juntan una caña que se les cayó, aquí en San Carlos todavía no es tan drástico el asunto, pero son razones de peso. Y lo otro que me dice, ahora las empresas transnacionales están pidiendo una excelencia en la higiene de los productos y los ingenios ahora tienen que ser construidos en acero inoxidable. Imagínese. Entonces, él para sustituir el ingenio de Pinto está construyendo un ingenio en Esterito. Entonces dice que cuando le llegó el apretón, para usar términos campesinos, dice que hizo el presupuesto y se le elevó en $8 millones el costo del ingenio, que ya tiene como un 80% de construcción. Qué tremendo. Bueno, esas son historias definitivamente. Bueno, ya conocimos entonces con don Hernán Santamaría de dónde viene los Santamaría Castro, de dónde vienen los Castro. Los Perdona, Santamaría, acostúmbrese a la ensalada. Eso es un arroz con mango, aquí hablamos de todo, ¿verdad? Esa es la cosa. No, los Castro por parte de mi abuelita, el apellido propiamente no lo tengo definido, pero usted sabe que los Castros existen por todo el país. Pero sí hay un punto ahí a destacar. Mi abuelita era india, legítima india. Me gustaría que a uno le hubiera quedado por lo menos un boceto, un retrato, pero era con el pelo lacio caído por acá. Y ella lo quería a uno mucho. Yo llegaba a llevar una botellita de leche porque ellos tenían sus vaquitas y le daban a los hijos, por supuesto. Y entonces ella cogía una tortilla, echaba una cucharada de frijoles y hacía un pucho, un amasijo que llamaba, y se lo entregaba y le decía, no era con el afán de molestar, pero toma, indigno, le decía uno. Ella seguro había oído esa palabra y no sabía de qué era, y entonces ya uno se iba, pero mi abuela era ¿En qué lado vivían? india. Ahí en Caimito de Florencia. Ahí fue entonces donde el abuelo, donde su mamá, digo, porque su abuelo y su abuela venían de allá, o sea, Sí, estamos pero- hablando de los Castro. Sí, Y pero entonces ella era de esa zona. ella y mi abuelo
también era de allá, pero ya esos muchachos yo creo que ya venían tamaños. Ah. O sea, ya venían tamaños. Yo creo que hasta una casada porque Emiliana, que por muchos años tuvo un hotel ahí en Florencia que fue famoso, una posada, con el tiempo de la guerra y todo eso, de eso, Emiliana ya era casada con un señor don Ramón Vargas de Laguna. Entonces, por ahí yo creo que ya esa gente venían muchachones cuando llegaron aquí a la región de San Carlos. Bueno, vean cómo se fue formando ese San Carlos, de dónde vienen todas estas personas. Si don Hernán no lo cuenta, no lo vamos a saber nunca, ¿verdad? Y de los Santa María, pues lo que tenemos más reciente es Julio Santa María, que está tan metido en todo lo que es el mundo de los boyeros, y de don Amado Santa María, que me encantaba. En paz descanse, pero las historias eran maravillosas. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí con el programa Volvamos a lo Nuestro. Y mientras están pasando los comerciales, nosotros estamos conversando de algunas cosas. Y bueno, cada vez quiero saber más y más. Y mencionaba, y me parece muy interesante, don Hernán, cómo en aquella vida, estamos hablando de cuando llegaron sus abuelos y después sus padres, y cómo se fue haciendo la vida. ¿Cómo era que se vivía aquí en San Carlos? Usted dice de Chinda, una tía suya, ¿verdad? No, mi mamá. A su mamá. Mi mamá. Me suena como a puro fogón de doña Chinda. Pero dice que doña Chinda tenía un negocio que era como una fonda. Era un horno. En la casa propiamente era un horno hecho de barro. Y era donde ella producía las famosas empanadas de chiverre, famosas en toda la región, por lo menos de Florencia y Quebrada Azul. Y ella hacía el pan casero. Pero preparaba una comida que era famosa, era el picadillo de raíz de papaya. Pero ella lo ponía en unas bandejas y lo metía al horno de leña a cocinarse. Y ese picadillo se cortaba como cortar, qué sé yo, tamal asado, para decir algo, y se servía con una concha, una cáscara tostada por encima, que aquí la más famosa de todas fue doña Clara, la esposa de don Carlos Corrales. Doña Clara tenía cualquier actividad, cualquier cosa con las amigas. Doña Chinda, necesito que me haga tantas bandejas de picadillo, porque era esa ricura. Mi mamá preparaba las canastas de quesadillas y se iba para venderlas al Ingenio Quebrada Azul a todos los peones. Don Min Copper, el papá de Gato Flaco, como le decimos nosotros para reconocerlo, entonces le prestaban en la pulpería una mesita para que ella pusiera las canastas de pan y de bizcocho, y ese era con lo que nosotros estudiábamos, con lo que nosotros vivíamos, a puro pan y a puro bizcocho que vendía. Disculpe, es que es interesante. ¿Se acuerda usted el precio de cada quesadilla? Digamos que fueran 25 céntimos. Lo máximo. Sí, lo máximo. Lo máximo. No, exagerando, sí. Exagerante. Ahora, habla usted de esos trabajos que su mamá hacía, que se pasaba mañana, tarde y noche con el horno trabajando en todo eso, pero me imagino que ustedes también trabajaban intensamente. Ay, doña Ángela, la leña, alguien tenía que acarrearla, porque esos hornos trabajan a base de leña. Y ella era una mujer sola, y entonces el que tenía que acarrear esa leña era el hijo de mi mamá, mantenerle. Acarrear y picar, ¿verdad? Acarrearla y picarla, Era lo más duro. esa era la situación. Claro, y después entonces ayudarle y que sacan las bandejas, ¿cierto? Yo sí he escuchado mucho de eso, que no sabía que era su mamá, de una persona que hacía cosas deliciosas, pero por cantidades exageradas, y que su mamá también iba y trabajaba en el campo, En la además finca, de en la eso. finca. Cuando eso no habían trabajos de empleada doméstica ni nada, sino que la mujer que necesitaba trabajar tenía que ir al campo. Y entonces mi mamá trabajaba en las fincas cafetaleras. Y porque aquí en esta zona de San Carlos el café fue una cosa en un tiempo grande. Entonces ella iba a las fincas a deshijar café, a rodajear café, a coger café en tiempos de cogida, y también ella cuidaba, o sea, trabajaba las hondas de la finca. Es la finca Santa Marta, que era una finca enorme y que después la compró don Carlos Corrales. Ella trabajaba esa honda donde venía, qué sé yo, un bus de pavas de San José, los traían con cogedores para la finca. Y mi mamá tenía que prepararle la comida a
a todos esos trabajadores, solo de los que venían de allá de Pavas y de toda esa parte. O sea, desayuno, almuerzo, cena, todo. Desayuno, almuerzo ¿Cómo y lavado de ropa. y lavado de ropa, sí. Ya ella se hacía acompañar de algunas sobrinas, o sea, de la familia, primas mías, y entonces para que le ayudaran, pero ese trabajo era muy duro. Angelito, disculpe, y lavaba ropa no con lavadora, a pura batea y en el río. Sí, es que había que hacer de todo. Ahí es donde es interesante conocer todo eso, porque muchísimas veces estoy hablando de una cosa pero es que se justifica el aborto, porque como una persona va a tener 3 o 4 hijos, es que un montón de hijos, es que cómo sacarlos adelante, o tantas cosas se habla de cómo deshacerse de los hijos o de no tener hijos, pero hay que ver a estas mujeres solas, lo que hacían y lo que produjeron. O sea, porque produjeron hijos trabajadores, honestos, con valores, ellas solas. Y así como ustedes eran, ¿cuántos? 3. Nosotros éramos 3, sí. 3, pero había gente, yo me acuerdo de la mamá de Naín, salió adelante con 12 hijos. El esposo, ella enviudó de un señor que tampoco la ayudaba mucho y ella sacó todos los hijos adelante. Entonces, vea eso de su mamá, yo me la imagino todo el día horneando, trabajando, ustedes también empunchados, ir a hacer el desayuno, almuerzo, cena, lavarle. O sea, ahí no había tiempo para nada, para nada. Eso, y además de eso, la parrelita, porque la parrelita el abuelo nos la había regalado no para que hiciéramos una plaza de fútbol, sino que ahí se sembraba yuca, se sembraba plátano, se sembraba tiquisque, se sembraba chayote, se sembraba de todo, y eso había que acarrearlo, porque no era muy llano, sino que era quebrado, ahí en Caimitos es muy quebrado, y entonces había que sacarlo hasta la calle, pequeños medios sacos al hombro, nosotros chiquitillos y desnutridos, sacando la yuca y todo eso, para que la comprara un famoso comerciante que entró aquí a San Carlos para ese tiempo, don Eduardo Garita y don Jorge Garita, que de hecho, de paso, son los papás de Orlando Garita, un profesor de matemáticas muy famoso aquí del liceo, para vender esos productos también, porque había que coger. Había que sobrevivir y no se morían de hambre, ¿verdad? Angelita, perdona, yo tuve la dicha de compartir con Hernández casi siendo chiquillos. Yo conocí a doña Chinda. Cuando usted oye hablando de la doña Chinda que apolcaba café, que trabajaba todo el día, usted se imagina una mujer macuca. Oiga, era una miniatura. ¿De dónde sacaba esa mujer fuerza? Me preguntaba. Era del tipo indio. Ellos son de carne seca. Usted ve amados de carne secas Sí. eran. O sea, era por ese lado de Castro, por el lado de su abuela, del otro lado, como usted decía, indio, seguro también era gente fortalecida. Y tal vez era una ventaja no estar gordito, porque los gorditos nos pasamos mucho, ¿verdad? Tiene razón. Bueno, resulta que Gerardo y don Hernán, ahora ustedes van a decir en qué coinciden. Aparte que se conocieron desde pequeños, resulta de que Gerardo llevó a casar a don Hernán y le bautizó un hijo. Mi compadre. Y ahora me lo está cobrando, ¿qué tira? Estamos hablando de que son compadres, ¿verdad? Y son compadres en eso. ¿Y por qué llegaron a tener esa gran amistad? Porque coincidían también en lo que ellos hacían y era la educación. El Sindicato de Educadores Costarricenses fue fundado por ellos, con algunas otras personas. Y yo quiero que don Hernán nos cuente esa historia de cómo es que en algún momento, cuando los educadores antes nada más necesitaban tener hasta 6º grado y los mandaban a todo lado, ya después cuando se les va exigiendo. No sé, ¿nos vamos por un momento, David, o tenemos más tiempito para...? Ok, de acuerdo. Bueno, ustedes me dicen cuándo Sí, paro. claro. No, Resulta ser que para eso yo tengo que hablar un poquito de la formación del educador en Costa Rica, digamos, de antes de los años 50 y después de los años 50. Porque antes de los años 50 solo había una casa que era la que formaba maestros. Y se llamaba, bueno, 3 casas, pero la que se llamaba la escuela, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Y ahí perrínese, porque yo al menos en la zona norte, hasta ahora yo no conozco un maestro que a esa época fuera graduado de la facultad. Era casi imposible. No conocía ni San José. No, y entonces lo que habían eran 3 escuelas normales. La Escuela Normal de Costa Rica, muy famosa, con su sede en Heredia, la Escuela Normal de Pérez Celedón, de la cual nosotros fuimos los alumnos, y la Escuela Normal de San Ramón.
con esas 3 escuelas se surtían. Pero eso era todavía, doña Ángela, como para una élite más alta que podía sacar el bachillerato e irse a estudiar. Pero veníamos nosotros, Gerardo Arias, el hijo de mamá, y un montón de más de sancaleños, que teníamos que irnos a trabajar con el bachillerato porque no teníamos ninguna otra opción. Entonces, para eso, antes de los años 50 se fundó el Instituto de Formación Profesional. Era para formar a esos maestros en servicio. Pero por ahí en los años 60 cierran el Instituto de Formación Profesional y entonces nos quedamos totalmente a la deriva. En el aire. Y entonces viene la situación de que comienza la presión de los maestros que estaban trabajando con bachillerato y que no tenían ninguna opción, y entonces alguien decide que se van a crear los cursos de verano, pero que se los van a dar a la escuela normal de Pérez Celedón. Santa Virgen Ahí María. comenzamos nosotros. Entonces, Pero en Heredia. Ya. entonces resulta que como éramos de todo el país, entonces decidieron que no fuera en Pérez Celedón, sino que tuviera su centro en Heredia. Entonces, me llamó Gerardo, sigue la cosa, y me dijo, Santa, van a hacer unos cursos de verano y hay que estar el 1 o el 2 de enero, hay que estar en Heredia. Y nos fuimos. Aparecimos 160 educadores y educadoras, o sea, que estábamos en servicio. Y entonces, de todo el país. De todo el país. Entonces salieron 4 secciones y nos ubicaron en el Liceo de Heredia, en las edificaciones del Liceo de Heredia. Y todo muy bonito, pero como le decía yo antes, conversábamos antes, poner esos 160 maestros de todo el país, ponerlos en una escuela juntos, fue como echarle agua a un Alka-Seltzer. Aquello fue una efervescencia, pero terrible. Y entonces, porque habían necesidades de los de la zona sur, necesidades de los de la zona norte, necesidades de todos. Entonces, para esto, lo primero que creamos fue como un boletín, que nosotros le llamamos el maestro rural. Y aportábamos cada uno de nosotros lo que eso no éramos los periodistas, Para el polígrafo. los redactores, para tirarlo en los polígrafos, porque no había imprenta ni nada, tenía que ser en polígrafo. Entonces, con esa situación fue que abrimos la opción de situaciones, porque no le voy a decir, la ANDE existía, la APSE existían, pero era una élite muy cerrada y sobre todo era como para decir algo, las voces del gobierno. Digámoslo así, porque así era. Sí, seamos sinceros. Sí, seamos sinceros. Entonces, a crear el sindicato de educadores costarricenses. Y ahí vino la primera gran anécdota o error que nosotros tuvimos como estudiantes universitarios, comunistas, como nos llamaban, porque la palabra esa comunista, viera qué peso tenía en ese entonces. Comían chiquitos. Si usted le ponían aquí el gafete comunista, téngase porque está mal. Entonces, la situación es que decidimos en julio, ya no en las vacaciones de 15 días de 1969, sino en julio, cuando fuimos, porque se iba a vacaciones, se iba a estudiar en vacaciones de 15 días, formar el sindicato. Y aunque nosotros le pedimos permiso al director del liceo para hacer la asamblea ahí, se vino y cuando el gobierno se dio cuenta, nos echó del liceo. En el gobierno estaba don Pepe Figueres. En el gobierno de don Pepe Figueres y don Ladislao Gámez Solá. De ministro. Sí. Y los hicieron echados. Nos hicieron echados y tuvimos que irnos para la comandancia vieja de Heredia. Gracias a Dios que en ese tiempo habían cambiado comandancia, entonces nos mandaron para la comandancia vieja de... Y a ver cómo se acomodaba. A ver, allá y nos les interesaba como... En la clandestinidad. Para decirlo algo. Hasta que ya más adelante entonces nos acogió la Escuela Normal de Costa Rica. Entonces nos pasamos a la sede que hoy es la Universidad Nacional. Porque nosotros terminó, el último año de nosotros fue el último año que funcionó la Escuela Normal de Costa Rica como tal, como formadora de maestros. Tal es el caso que un muchacho, un compañero de nosotros de Boca Tapada, Uber Gamboa, por X o Y motivo no aprobó el curso cuando tenía que aprobarlo. Y para decir algo tuvo que presentar
este examen en febrero y le dieron título de la Universidad Nacional. Qué interesante. Claro, porque es de la Universidad Nacional, bueno, como yo decía, de Costa Rica, y es que me decía el padre Benjamín, ¿de dónde va a ser si es nacional? Pues se me regañó la primera vez que lo entrevisté, pero era bueno, ya cuando estaba el padre ahí, con una mentalidad más abierta, entonces seguro ya los dejan a ustedes entrar. Oiga, se me hizo un arroz con mango a mí. Yo me imagino, ustedes los llaman de un día para otro. Ajá, Todos los educadores, vénganse. Ok, 160 y los ubican en Heredia. ¿Cómo se ubicaron ustedes en Heredia? O sea, porque eso estaba lleno de gente, ese era un lugar de educación y de todo, y de repente llegan 160 campesinos. Esa parte se la voy a contar yo. Sí, le cuento que es que estamos comiéndonos un tamalito de cerdo súper delicioso. Los hice ayer hasta tarde, ahí estuvo ayudándome. Gerardo, eso es una gran mentira, envolverlos. Los compramos ahí en Copepan, que son deliciosos, se los recomiendo. Pero bueno, entonces ahora ya, Gerardo, vamos a ver cómo esa llegada que me imagino, ¿verdad? Mira, en San Carlos había un maestro de artes industriales que era muy querido, se llama don Jorge Bonilla. Don Jorge Bonilla se pensiona y se va para Heredia, o se va a trabajar. La cuestión es que se va para Heredia. Resulta que él era amigo de mi familia. Entonces cuando ya... Pero voy a echarme un poquito para atrás para contarle que Uber, el que no ganó el examen, fue el que me sopló a mí que venía en sus cursos. Yo le soplé a Santa María y hicimos el... Ok, entonces yo llegué primero donde Jorge Bonilla y, ay, Gerardo, lo sentimos, y ahorita ya nosotros ya no, ya mamá está muy mayor y qué sé yo. Allá en Heredia. En Heredia. Pero ahí en la esquina dice, hay una señora que se llama doña Pilar González. Doña Pilar Arroyo, perdón. Y Luis González. Vaya, dígale que nosotros la mandamos. Y efectivamente, ahí llegué yo de primero, después por arrastre Santa María y por arrastre Uber, y después creo que hasta final está Orlando Soto. Orlando Soto estuvo allá y después otro muchacho de Guanacaste. Pero lo importante es que a nosotros nos quedaba, ¿qué? A 100 metros. No, como pasar la calle. Sí, cuando nos echaron. Más o menos a grosso modo, así llegamos nosotros. ¿Y el resto de la gente dónde se acomodó? En todo. En todas las casas había campo para todo el mundo. Sí, es que, o sea, es una Heredia ciudad, siempre tiene una mentalidad muy hospitalaria en primera instancia, y segundo que era una oportunidad de mucha gente de ganarse unos pesillos. No, pues en los barrios, en San Isidro, en Barba, en toda esa se acomodaba la gente y después ya viajaban en bus a la sede, pero sí, nosotros tuvimos la dicha. Yo tuve que irme al principio para San Josecito de San Rafael de Heredia, pero me quedaba muy incómodo por el horario de buses y después muy frío. Entonces ya les consulto a ellos, no, nosotros estamos en una casa, agua caliente, todo. Sacándole los ojos. A la semana entrante está Santa María metido ahí con otro. Pero vea, lo interesante es que nosotros... Y aquí no voy a rajar, sino que voy a ser muy sincero. Nosotros somos unas personas que nos adaptamos muy fácilmente y que nos dejamos querer. A nosotros esa gente nos llegó a querer tanto, ellos dicen que nosotros somos hijos de ellos. Todavía hace poco los traímos a pasear a Bocatapá, porque hay un sentimiento de agradecimiento. Y entonces el señor Don Luis trabajaba para una empresa, un almacén que se llamaba Tres Américas. Y el almacén Tres Américas, a la par de la casa, tenía un gran garaje donde guardaban el camión que manejaba Luis. Una bodega de materiales enorme. Sí, pero resulta que era de lata. Entonces Luis sacaba el camión y hacíamos esas mejengas. 3 contra 3, 4 contra 4. Pero los bombazos quedaban ahí. Las paredes. Pero esa era la felicidad de ellos. Después los chiquillos, para nosotros, o sea, nosotros éramos como hijos de los viejos y los chiquillos eran como hijos de nosotros. Los enseñamos a caminar, los enseñamos a hablar, los enseñamos a andar con nosotros en las cantinas de ese tiempo de juventud. Qué malo, qué malo. Bueno, vamos las cosas hay que contarlas, ¿verdad? Sí. Nos vamos a ir por un momentito. Está muy interesante la conversación. Más bien yo tengo como un sentimiento, ¿verdad? Yo quiero mucho Heredia. Es para mí una de las provincias hermosas. Porque ahí de verdad hay una minicultura, ahí han pasado todos los educadores a través de todos los años, entonces es algo muy especial, más que ahí vivía mi madrina y mi padrino también educadores, y todo ese montón de cosas del sentimiento y la hospitalidad. Entonces yo me imagino ese Heredia lleno de todo ese montón de sancarleños, todo el montón de gente de Guanacaste, la gente de Limón, de todas las zonas que iban llegando. Entonces, imagínense la cultura que puede haber en Heredia, que era un revoltijo de todas las cosas, donde llegaba gente con la gran sencillez, como dice Gerardo, que se acostaban a dormir a donde fuera, se amoldaban a lo que fuera,
pero además con esos valores, ¿verdad? Una persona como don Hernán, formado por doña Chinda, con esos valores que nos ha comentado él, lo mismo que Gerardo por sus padres, pues todo, en general la gente lleva esos valores. Entonces, para Heredia yo pienso que fue una inyección importante que a través de los años, pues, se continúa apreciando. Nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, seguimos aquí compartiendo el programa Volvamos a lo Nuestro con unos deliciosos tamalitos de chancho, dicen de cerdo, chancho, muy rico. Y unas rosquillitas por ahí, otras cosas que nos trajo don Hernán, pero que yo las tengo escondidas. Bueno, para Qué compartir. bonito lo que hemos hablado acerca de la experiencia de esos jóvenes, 20, 22 años, yéndose para allá, para Heredia, formarse 160 educadores de todo el país, porque no había posibilidad, no es como ahora, que la gente va a estudiar educación con todas esas grandes facilidades. Y ellos tuvieron que hacerlo para poder realmente estar al día y poder tener sus puestos. Y ahí estamos en el año 68, 69, con el gobierno de don Pepe Figueres, con don Ladislao Gámez en el Ministerio de Educación, y todo ese montón de cosas. Y esa gente ahí en Heredia estudiando, pero también compartiendo. Estamos hablando de dos cosas hermosas que se hicieron, porque es estudiar, pero también aprender a compartir, a solidarizarse, a aprender. Amistades que han pasado 50 años y ellos siguen cultivando. Vienen aquí, igual que van a otros lugares, pero la gente donde ellos se quedaban a dormir y donde vivían, porque imagínense lo que era de repente en aquel lugarcito, donde ya habían tantos educadores que entraran estos 160, que además se las traían, ¿verdad? Porque aquí tras bambalinas hemos comentado algunas cosas de cómo pasaban el rato que no estaban estudiando exactamente, pero además como los chiquillos de esas casas estaban fascinados con ellos y hasta se querían venir para San Carlos. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Vamos a hablar, precisamente estamos ahora para que el Sindicato de Educadores Costarricenses cumple 50 años. 50 años. Y ustedes fueron fundadores 19 del de Sindicato de Educadores. Dice usted que empezaron con ese boletín del maestro rural y claro, 160 educadores con toda su problemática y todas sus situaciones llegan y los juntan y eso es un hervidero, ¿verdad? Y es cuando ustedes, aunque sean tachados de comunistas, deciden de que hay que hacer un sindicato. Permítame nada más una interrupción. Es que no eran 160 educadores, eran 160 líderes, porque el maestro en ese tiempo era un líder. Entonces, Exactamente, más los que habían ahí, imagínate. Esa es la cosa. Entonces, en esas condiciones ya les le comentaba antes de que el hecho de que nosotros trayéramos a un don Álvaro Montero, un abogado tremendo, pero era comunista, y digámoslo así, a un don Luis Alberto Jáez, que era un otro abogado y era comunista, traerlos y meterlos al recinto del Liceo de Heredia para constituir el sindicato y que ahí se escribieran las actas y todo eso, eso significó que nosotros teníamos que salir de ahí de inmediato y irnos para la vieja comandancia, no quedó más. Bueno, pero ya estaba formado el asunto. Ya estaba. Como decía antes, salimos con las cajas destempladas. Cajas destempladas, pero ya ustedes habían firmado ahí dentro del Liceo de Heredia. Entonces, se puede hablar que el sindicato de educadores costarricenses nació en el Liceo de Heredia. En la sala magna del Liceo de Heredia se creó. Qué orgullo para los heredianos. Y qué susto para ustedes que tuvieron que salir con cajas destempladas. Bueno, y entonces si era un sindicato era para que le buscara soluciones, las grandes soluciones que necesitaba el país. Entonces le decía a ustedes que nació, entre otras cosas, una famosa huelga que se llamó la huelga de las horas extras. Don José Figueres Ferrer y don Ladislao Gámez Solano, como presidente, como ministro de Educación, metieron a funcionar en ese momento el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Supuestamente era una cosa grandísima para educación, pero entre las cosas nos iban a meter muchas horas extras. Más de los enredos que tenía el maestro. Sin pagarlas. Sin pagarlas. Eso era el problema. Sencillamente que si había que cubrirla, de cubrían, pero que tenía que haber una remuneración. Y se dio una huelga, esa huelga muy fuerte, porque ustedes no se imaginan lo que es, teniendo a don José Figueres en la presidencia de la República, pretender nosotros ganar una huelga. Entonces eso era, decía, no, ustedes con ese cupón, decía la gente, con ese cupón del presidente, ¿qué van a ustedes a ganar? Nada. Y entonces nosotros, los maestros, porque pertenecían a la ANDE, porque pertenecían a la APSE, el sindicato no le hacía mucho caso y entonces ellos seguían trabajando. Entonces nosotros íbamos directamente a las comunidades
y andábamos por todo el pueblito y le hablábamos a los padres de familia, le hablábamos a la Junta de Educación y le hablábamos al patronato escolar cuáles eran las causas de nosotros y que no mandaran los niños a la escuela. Ah, se me está pareciendo. No, la credibilidad era muy grande. Esa era la cosa. Entonces no habían carros como ahora tiene el sindicato ni nada, sino que el papá de Gerardo tenía un Toyotón viejo y entonces nos prestaba el carro y nosotros fuimos hasta Llano Bonito de Naranjo a parar escuelas por toda la región, hablando así, no con el maestro, sino en las comunidades. Con la familia. Decía Santa María en son de bromas, vamos a agitar las masas. Y las agitaban de verdad. Y Sí. que la gente los apoyaba. ¿Y qué pasó con esa huelga? Ya no la ganamos. La ganaron. Al final la ganamos. Entonces, tiempo de horas extras lo quitaron y el otro no lo reconocieron, pero se arregló. Perdona, Santa María, primer golpe al hígado para la Andy. Mucha gente se fue de la Andy. Ajá. Y se fue con el Sí, sindicato. ahora yo. Bueno, ¿y ahora qué yo. pasa con el sindicato? Es una buena pregunta. Esa es la pregunta. A través de 50 años varió muchísimo. Se varió burocratizó mucho totalmente. Y se han Como perdido. todos los sindicatos. En este momento no se ha pronunciado ni para allá ni para acá. Se han Y ya- perdido. ya hay algo ahí que Se han ¿Y por perdido. qué cree usted que se ha perdido? Es que fue poco a poco la gente ya como cuando dice uno se vuelve burócrata, ya no le interesa nada. ¿Verdad? Por Ya no una, había por qué luchar. Por una parte es eso, ya entonces había edificio para pagar, había plata para pagar alquileres, había plata para comprar carros, habría plata para pagar buenos salarios y buenos viáticos. Entonces, si me dan carro, voy a San Carlos. Si no me voy a carro, no voy a San Carlos. Para decirle algo, en el año 70, yo fui elegido por la Asamblea Nacional del sindicato, fui elegido fiscal nacional. Entonces, ¿para qué hizo? ¿Qué fue lo único que pudo lograr el sindicato? Que mediante el Ministerio de Educación Pública me nombraran, ya a mí no allá en Jicarito, al lado allá del volcán Arenal, sino que me nombraron un año en Sucre, para que yo pudiera coger el bus de ahí, ir a las sesiones de junta directiva y regresar a la escuela a trabajar. Entonces, de manera que lo hacíamos todo con las uñas, y sin embargo se ha adelantado mucho, pero ya el sindicato hoy, de hecho, sea de paso, yo me retiré, porque ya yo vi que los ideales de nosotros ya se habían caído y que ya no. Eran ciclos que se rompen, que se cierran, que ya no tienen justificación. Sí, porque sería como la situación del Estado, para decirlo de alguna forma. Si queremos reformar este Estado, tendría que darse una revolución muy grande. No hablo de revolución de armas, porque yo no soy revolucionario, pero sí de ideas. Tiene que cambiar las ideas. Entonces, qué sé yo, un sindicato como yo en este momento, ¿sabe qué haría? No, todo lo que está centralizado en San José, quíteme esta cosa de ahí. Vaya, que haya una buena filial en San Carlos, otra buena filial en Guanacaste, una buena filial en San Ramón, donde nosotros nos reunamos aquí esta semana y Gerardo, esta cuestión anda mal. ¿Qué es lo que anda mal? Esto y esto y esto. Ah, no, parado eso lo paramos. Pues 2 horas tenemos nuestra comunicación con toda la zona norte y le decimos, señores, a reclamar los derechos y a reclamar los derechos. Angelita, desgraciadamente la mentalidad y los intereses y la idiosincrasia, ahorita a un funcionario, digamos, que es la cabeza de una organización, le ofrecen un puesto de gobierno y eso es lo que nos está pasando. No quería tocar el tema, no hablar con nombres porque no quiero, pero esa es la realidad. Usted no oye que el sindicato ni siquiera pareciera que existe en este momento. Sí, pero qué tristeza por ese sindicato, por muchos y por muchas situaciones, no solo los sindicatos. Cómo la gente se va moldando a un lugar de confort. Que a mí me pagan y yo tengo esto y yo tengo lo otro. Y ahí es donde se empieza la corrupción. No lo estoy diciendo por ese sindicato, sino por montones de gente que si me dan está bien y si puedo conseguir de tal otra forma mejor y no hay. El dando y dando. Es lo que estamos en la sociedad, así está la sociedad. Entonces, bueno, por eso de repente cuando hablamos de valores de gente y pensamos en una chinda, una doña chinda, la mamá de don Hernán, con ese trabajo para sacar a sus hijos y ese esfuerzo, y ahora no, todo el mundo está ahí en un sillón, a ver si mamá está breteando, y si no, No, y después a ver si el Estado me ayuda con algo.
Exacto, que Eso- me dé eso- bono, que me dé la Estado comida paternalista, que fue la peor desgracia que tenemos, ¿verdad? Porque además no se es justo porque hay Sí. muchísimas circunstancias. Y usted ahora llega donde una persona y dice, ¿para qué voy a ir a trabajar? Si a mí me dan esto, esto y eso. No, hasta luego. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, sigamos doña- con el bueno, sindicato. Sigamos con el sindicato y vamos a una situación de que ahora la gente, si usted les habla de eso, no saben o les da risa de qué es eso, la famosa jornada laboral de 5 días. Excelente. Excelente, pero espere excelente. para explicarle qué ¿Por era, qué? qué era la semana laboral de 5 Espere días. para decirle, yo cuando fui a la escuela y cuando fui al colegio, y seguro un montón de ustedes, Sí, nosotros los sábados también. íbamos a clases, ¿verdad? ¿Se Sí, acuerdan? hasta De mediodía. lunes a sábado. Bueno, ¿por qué pasó a ser de lunes a viernes? ¿De dónde nace esa idea? De esa Eda. cabecita que está aquí. Esa idea, como le decía a doña Ángela, un día de estos es mía y las cosas que son mías no son de uno, no se la pueden quitar. Esa idea me nació a mí por una situación. Nosotros nos íbamos para San Miguel de Jicarito, para decir algo. Y yo para el cacao. Y usted para el cacao. Entonces resulta que a nosotros se nos condenaba de hecho a que teníamos que salir solo el día de pago. Nosotros entre el mes no podíamos salir. Ahora, la semana laboral de 5 días, aunque algunos pensarían que era una vagancia, que después de estar trabajando 6 días, pasar a trabajar 5, entonces la situación era que no podíamos traer la ropa a lavar a la casa, que los niños no tenían tiempo para lavar sus uniformes porque allá era en la pila, en la batea y en el sol, nada más. Cuando había sol. Eso. Y secar al humo. Y secar al humo. Las familias no podían ir a pasear un fin de semana porque era ir el domingo y volver el domingo, no había nada. Iban el domingo y iban el sábado y venían el domingo. Y la situación, más aquí en la ciudad, los transportes de buses y busetas tenían que ir a los colegios. Ahora la situación era que era por 4 lecciones porque se trabajaba solo en la mañana. Y entonces y eran 4 lecciones, pero en el caso de nosotros que teníamos 6 grados, en la escuela teníamos 6 grados, solo podíamos traer 3 grados este sábado y 3 grados el otro sábado. Era alterno, lo que se llamaba alterno. Entonces lo que se estaba trabajando más eran 4 lecciones. Y era una cosa tan sencilla que era coger una lección y ponerla el lunes, otra lección el martes, la otra lección el miércoles, la otra lección el jueves. Es más, el viernes quedábamos con horario corriente como estaba. Y todo se arreglaba de una sola cosa, pero viera qué cosa más dura fue eso, ganarla a nivel de educación. Pero viene como dicen, jurisprudencia o lo que fuera, una vez de que la logramos ganar en educación, todo el mundo se fue adaptando a la jornada laboral de 5 días. ¿Y quiénes eran los que más se oponían? Y no el gobierno. No sé qué era la situación. Y los patronos. Y los patronos. Entonces, esa famosa jornada laboral de 5 días hay que destacarla entre los grandes avances que tuvo el sindicato. Claro, pero estamos hablando de una jornada laboral de 5 días solo en la educación o en general en todo. No, es que el primero tenía que darse en educación porque éramos nosotros los que nos estaban peleando. Pero una vez ya le digo que se dio en educación, la otra gente se fue acogiendo Las a lo mismo y instituciones. sin ninguna presión. Angelita, el SEC abrió el portillo para que después por ahí pasara todo. Esa es la cosa. Angelita, es que bueno, eran tiempos tan difíciles, como nosotros éramos interinos, Sí. a nosotros nos dejaban lo que sobraba. Y si alguien llegaba y pedía la plaza y tenía más que nosotros, entonces arroyo iba a decir porque ya usted no... hacían con nosotros lo que les daba la gana. Y lo otro, como nosotros éramos interinos, entonces a nosotros nos iban pagando 3 meses después de ser nombrados. Entonces usted viera los problemas, digamos, dichosamente muchos educadores tuvimos una buena imagen y una responsabilidad muy grande. Pero yo llegué al cacao, después de haberme perdido en la montaña, llegué a las 7 de la noche, Santa María estaba en San Miguel, Orlando estaba en Puerto Seco con Liliana, Eladio estaba en Jicarito, bueno, todos la tenemos aquí. Y resulta que me perdí en la montaña. Yo comencé a gritar porque yo me desesperé. Un rancho de un señor Modesto Vargas, que por cierto un día me saludaron por Facebook, me contestó el grito. Entonces le dije, estoy perdido. Pero ya como a las 7 de la noche y yo sin un foco y sin nada. Entonces, a punta de gritos, llegando donde yo estaba, me rescataron y me fueron a dejar a la escuela. Ya eran como las 10 de la noche cuando yo llegué a tirar. O sea, que te dan ganas de llorar. Sí, no me haga mucha fuerza. Ya yo tiré la colchonetilla y cansado y me dormí. Pero yo a la vez deseaba que amaneciera para ver dónde estaba, pues no sabía dónde estaba.
Chacha, cuando me levanto a las 5 de la mañana, veo para allá montaña, para allá montaña, para allá montaña y para allá un potrerito y un ranchito que se estaba cayendo y era lo único que había. Y ya me voy a hablar con el señor don Antonio Rivera. Don Antonio Rivera era el dueño de la finca, pero tenía un hijo, Danilo, casado con Oliva, que él vivía con ellos. Entonces yo le dije a don Antonio, yo vengo aquí que ya nombrado como maestro y yo quisiera que ustedes me venden la comida. Ah, no. Nosotros prometimos no volver a vender la comida a ningún maestro. Le digo, ¿y qué tan grave es el asunto? Me dice, que usted lo conoce. El maestro que estuvo el año pasado no nos pagó, se fue sin pagarnos. Había comprado yo un reloj Invicta en ese tiempo, que era lo mejor, donde Jorge Cerdas, fiado, pues no tenía plata. Por supuesto, Pero le hagamos una cosa, don Antonio, tome este reloj. Usted nada más me va a avisar a qué hora son las 7 y a qué hora son las, porque yo apenas tenía 6 chiquillos en la escuela. Y usted me pega un grito donde esté para yo poder entrar y despedir. El recreo yo lo iba a hacer calculado. Se quedó viéndome a los ojos. Me dice, usted parece ser honrado. Voy a vendérsela un mes mientras usted... Pero era un viejo así, por derecho. Y entonces me pongo yo a pensar, yo a las 11 ya yo estaba de vago, no había dónde irse a meter, no había sentado en la escuela como un tonto, donde la señora no iba a estar ahí porque ella estaba con sus chiquitos y a lo mejor me iba a meter en un enredo también. Entonces yo pensaría, pero yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces le digo, Antonio, ¿usted no tiene 2 cuchillos? Sí, ¿para qué? Le digo, présteme uno. Le digo, es que voy a limpiar alrededor de la escuela. Entonces yo estaba volando cuchillo, pronto aparecía yo a la par de él volando cuchillo. Entonces, eso es lo que hacía yo, me iba adelante y ponerme a volar cuchillo con don Antonio. Ese señor llegó a quererme tanto que no me cobraron la comida. No quisieron, me regaló una yegua. Y después, él había jurado que nunca se montaría en una avioneta. Y él se sintió tan mal cuando yo me despedí, que él vino en avioneta, se montó conmigo y me vino a dejar a la casa. Oh, cosa más divina. Son cosas que no se pueden olvidar. Sí, son cosas hermosísimas. Y el esfuerzo que ustedes tenían que hacer para poder estar ahí. Bueno, nos está terminando el tiempo, pero todavía vamos a darle un par de minutos a don Hernán. Tenemos otro programa después. Yo quiero concluir por lo menos la parte del sindicalismo, aunque todavía nos queda la parte propiamente de educación y la parte propiamente de desarrollo comunal, que son 2 facetas muy grandes. Pero es para el próximo. Pero por eso vamos a economizar. Vamos a hablar del cine público. Sí. Entonces resulta que ya nosotros teníamos que coger esa idea del sindicato y el sindicalismo y traerlo a la zona. Lo más duro, doña Ángela. Éramos 4 gatos los que estábamos allá y llegamos. Bueno, la situación de las lápidas que ahora las tocamos del comunismo y llegamos. Y nos encontramos con 4 o 3 personas que las voy a enumerar aquí, aunque son muchas y se me van a resentir, pero le voy a enumerar 3. Don Carlos Arturo Morales, siendo un supervisor, siendo un jefe, que tenía que reprimirnos a nosotros como todos, hasta la misma doña Fanny, la directora regional, que esa era una enemiga totalmente del sindicato. Que Dios la tenga en la gloria. Y Dios la tenga en la gloria. Y después fuimos muy amigos, pero durante el tiempo de educación nos dimos duro por esa situación. Don Carlos Arturo Morales, un supervisor. Y si ustedes hacen la huelga, yo no les voy a decir que se hagan la huelga, pero si ustedes la hacen, tampoco por boca mía va a saber la patrona que ustedes no trabajaron, y todo eso y nos daba chance en las reuniones para el sindicato y todo eso. Apareció Eli Roque Salas, un líder que cuando ya nosotros fuimos saliendo, él fue tomando las riendas a nivel regional. Y un Miguel Benavides, que también fueron a la junta directiva. No te falta Lizardo Núñez. Falta don Luis, que ya estaban don Luis estuvo como a puro final, pero era otro. Llegó a ser presidente nacional del sindicato. Sí, don Luis Eduardo Núñez Garro. Que Dios goce también. Sí, esa es la cosa. Pero para concluir esto del sindicalismo, en Costa Rica habían lo que yo llamo lápidas. O sea, que usted le pusieran ese llamado, era como que le pusieran una lápida, como que le enterraran y le pusieran una lápida encima, ser comunista. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, enfrentamientos así como decirle yo a la directora de la escuela de enseñanza, de la escuela Juan Chávez, doña Cristina Ugalde, me deja pegar rótulo que hice, las horas extras y toda esa cosa. Y entonces, ella me deja pegarlo. Cuando mi jefa o la directora regional pasa y lo ve, lo arranca de la pizarra y lo echa al basurero. Y me voy yo y le digo, doña Cristina, ¿quién arrancó el panfleto?
Dice doña Fanny, le digo, ¿y usted me da permiso de ponerlo? Me dice, ya, si yo le di permiso, me fui y lo volví a poner. Y estábamos en la asamblea y nos agarramos y entonces ahí sí ella me trató así, cara a cara, me trató de comunista y me dijo lo que fuera. Le digo, pero usted no me puede arrancar ese panfleto porque está con orden del director y el director es quien manda la aquí. autoridad. Bueno, viera qué interesantes eran esas situaciones. Entonces, la situación es que simplemente yo era simpatizante de la guerrilla. Ajá. Y aquí mucha gente, ¿verdad? Era así. Yo era simpatizante del Che Guevara, cuando eso estaba el Che Guevara en su apogeo, y resulta que allá en los tiempos en que estaba en la escuela, en las noches que no había nada que hacer, me puse y le hice un himno al Che Guevara. Muy bien. Así o más loco. Y decía la tonadilla, así, guerrillero, guerrillero, guerrillero sin fortuna, yo te he visto caminando siempre a la luz de la luna. Llevas como compañeros el salveque y la metralla, y te acompaña el recuerdo del valiente Che Guevara. Qué bueno. ¡Ay, qué bonito! No, Ya nos terminó el tiempo, pero vea qué bonito. Y estamos hablando de una Costa Rica hermosa, de un San Carlos hermoso, de tiempos diferentes, donde uno lo estigmatizaba con algún tipo de cosas. ¿Hace cuántos años se pensionó usted? En el 92, hace 21 años. 21 años. Y todavía trae la canción a cuestas. No, bueno, nos queda todo un programa, No sabía que cantaba, hasta eso ya nos dimos cuenta. Gerna, muchísimas gracias por habernos acompañado. La gracias es para usted, doña Ángela, y para mi compañero Gerardo, que me invitaron, y hemos pasado un rato muy bonito recordando las cosas del pasado, y queda mucho todavía, mucha tinta en el tintero. Tenemos otro programa. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Angelita. Voy a usar la palabra o la frase que me gusta decir. Hoy me he sentido como chancho en el barro. Muchas gracias a las personas que nos ven, que nos escuchan y que muy a menudo nos llaman o nos encuentran para felicitarnos. Esto lo hacemos con el corazón en la mano y aquí no hay nada editado. Aquí todo sale del corazón y lo hablamos con los labios. Exacto, definitivamente. Ese es hermoso. Esto es una tertulia, realmente. Una sabrosa tertulia donde conocemos de todo. Y yo siempre he dicho, este es un programa que ustedes lo ven hoy, pero dentro de 20 años, 30, 40, 50 años, alguien lo verá porque todavía existe. Es la historia que nadie la puede borrar. Gracias, amigos y amigas, por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.